En el momento estamos limpiando el terreno de las cosechas anteriores, retirando todo lo que nos pueda ocasionar dificultades en la labranza para nuestra cosecha. Los principales requisitos para la consideración de una tierra como propia para el cultivo son la existencia de un suelo de características adecuadas y de un clima con temperatura y precipitaciones compatibles con el desarrollo de algún tipo de cultivo. Otras consideraciones importantes son la posibilidad de acceso, transporte y mecanización. Las deficiencias de suelo y clima pueden, en algunos casos, ser mejoradas artificialmente mediante distintos recursos como abonos, drenajes, plásticos, invernaderos, etc. Luego de retirar el material vegetal, el terreno queda en estas condiciones, para luego incorporar un mejorador de estructura. Para nuestro caso, utilizamos cascarilla de madera. Algunas otras empresas utilizan cascarilla de arroz o de coco, dependiendo de la necesidad y del material que se encuentre en la región. Este material es incorporado a una profundidad de 50 centímetros. Esto nos garantiza que toda la zona radicular de la planta tenga libre desplazamiento y obtengamos una plantación en óptimas calidades. La astroemeria, comúnmente llamada astromelia, o más conocida en Perú como lili o lirio de los incas, es un género sudamericano de alrededor de 50 especies de plantas con flores, principalmente de las regiones frías y montañosas de los Andes. Colombia es uno de los mayores productores de flores cortadas en el mundo. La mayor parte de la producción tiene lugar en aproximadamente 4.200 hectáreas de invernaderos cubiertos de plástico que protegen los cultivos, permitiendo cierto control de las condiciones abióticas, creando ambientes con frecuencia favorables para el desarrollo de plagas artrópodas y enfermedades. Nuestro cultivo trabaja en base a 5 plagas, las cuales son los trips, los ácaros, las babosas, los áfidos y el cogollero. Cada una de ellas tiene un comportamiento diferente y por lo cual el manejo es obviamente individual. En cuanto a los trips, el control es netamente químico. Es una de las grandes plagas de las que más le tememos porque el tema internacional nos exige. Las babosas tenemos controles químicos y biológicos y controles culturales. El control cultural consiste en el manejo de algunas trampas y algunas recolecciones que diariamente se hacen. El cogollero es una plaga dinámica, puesto que la evolución de la cupitarcia es muy amplia. El control es netamente químico y se hace en las horas de la mañana, 4 de la mañana, estamos haciendo las aspersiones siempre en nuestro cultivo para evitar problemas de fitotoxicidad y así evitar pérdidas económicas. Los áfidos es un control netamente químico y se hace en focos, se hace haciendo un bacheo solamente en los puntos donde está el ataque del insecto. En cuanto a los ácaros, también se hace un control netamente químico y se hace también focalizado. Se hacen algunos lavados antes de hacer la aplicación química. Es muy importante cada control de la parte de malezas, que eso nos lleva a que la plaga no se aumente en cada bloque o en cada módulo. En cuestión de enfermedades tenemos la botritis. La botritis en tiempos de invierno es delicada y por lo cual pues, nosotros mantenemos algunos controles semanales con insecticidas, fungicidas preventivos y otros curativos. La alternaria es otra de las enfermedades que también nos atacan, sobre todo en el tiempo de verano. También se le hace un control netamente químico. El monitoreo se hace semanalmente, constantemente tenemos una persona haciendo unos muestreos y haciendo unas estadísticas para nosotros ubicarnos en la programación de las aspersiones semanal. Las astromelias solo se propagan vegetativamente por división de rizomas. Normalmente deben ser removidas y divididas cada tercer o cuarto año, dependiendo del cultivar y de las características del crecimiento. Las plantas me producen entre 4 y 6 años de acuerdo a la especie.
Uno toma la decisión de arrancarlas cuando la calidad de la producción se va disminuyendo. La plantación de estas flores requiere de medidas exactas para que la planta tenga un buen desarrollo y no compita con otras por espacio, luz y nutrientes. Cogemos un tubo de PVC, una vara o cualquier otro objeto largo, tomamos las medidas de acuerdo a la densidad que vayamos a utilizar con un marcador que a la vez nos sirve de guía para el espaciamiento entre las plantas. Las primeras 3 o 4 semanas después de la siembra, hasta que la planta adquiera una raíz con la capacidad de absorber el agua, se le ayuda con unos refresques. La intensidad de estos riegos depende del clima. ¿Sí? Cuando los climas es fríos, con 2 refresques en el día tienen, uno tipo 9, 10 de la mañana y el otro 1:30, 2 de la tarde. Si el clima es cálido, debemos de incrementar estas aplicaciones a 4 o 5 veces. El estado de las plantas nos va indicando esa frecuencia. A la 3ª o 4ª semana, cuando las plantas han adquirido una raíz suficiente para absorber el agua y todos los nutrientes, procedemos a montar el sistema de goteo. A partir del momento, todos los nutrientes y la necesidad hídrica es aplicada mediante este sistema. Mientras que el cultivo esté recién plantado, todavía no hace falta sacar los brotes malos o débiles, pero sí hay que despuntar la planta para así conseguir asimilación y protección para la tierra contra el calor. A partir de que el cultivo tiene más o menos un año, ya hay que empezar regularmente a sacar los brotes, entre 1 y 3 veces al año, para mejorar la ventilación y estimular el desarrollo de nuevos brotes con crecimiento regularizado. Luego de que la flor es cortada y clasificada en campo, es traída a esta área por medio del cablevía, donde le damos los últimos manejos para que nuestra flor tenga todas las características que requieren nuestros clientes. En este lugar dejamos la flor en una solución de hidratación en tiosulfato de plata. Este producto nos garantiza que nuestra flor dure los 10-12 días que el mercado nos exige en florero. En esta solución es dejada por un tiempo mínimo de 8 horas a 14. Luego de la hidratación, la flor es surtida y empacada de acuerdo a las características de nuestros clientes. Las flores colombianas poseen un lugar destacado dentro de las preferencias del consumidor internacional por su alta calidad, colorido, belleza, tamaño y variedad.